días, chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto, de verdad, poder saludarlas por este medio, aquí en nuestro café entre amigas de los martes. Estamos una vez más reunidas, esperando lo que Dios quiere decirnos en este día. Gracias por las que ya se conectaron y estamos aquí en espera de las que aún están entrando, porque quieren tener un rato de conversación con Dios. Así es, un día más que Dios nos permite vivir, un día más que Dios nos permite estar en comunicación con Él. Y en este día vamos a tener pues una palabra que Él tiene para cada una de ustedes, para mí y para todas las que están pues buscando de Él. ¿Sí? En esta mañana Dios nos lleva a volver a leer este pasaje que muchas de ustedes ya lo habrán leído, ya lo hemos escuchado, ya nos lo han dicho. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿qué puedo decirles a las mujeres? ¿Qué quieres decirles tú? Y me llevó a este pasaje de la Samaritana, que está en Juan 4. Y vamos a comenzar por leer desde el versículo Juan 4:4. Como sabemos, Jesús andaba a todos los lugares donde Él sabía que había necesidad en las gentes, en las personas, ¿sí? Y viene estando en Judea, se fue de Judea y volvió a Galilea. Este pasaje comienza así. Pero hay algo importante que me llamó la atención en este versículo 4, porque dice, te voy a leer la nueva traducción de Viviente, donde dice, en el camino, el versículo 4 dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. Cuando él venía de regreso para ir a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Era como una necesidad que él tenía de pasar por Samaria. Y nos dice el siguiente versículo, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Sí? Cerca del mediodía. Con estos versículos, me doy cuenta, ¿sí?, de que Jesús tiene conocimiento, y como lo sabemos, de todo lo que va a pasar, ¿sí? Estando ahí en el lugar del pozo, ¿verdad? Aquí no dice palabra, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Checando esta palabra que Dios me estaba poniendo, vi cómo Jesús iba directamente, especialmente a encontrarse con esta mujer. Él sabe las condiciones en las que vivía esta mujer, que no tiene nombre, pero se le conoce como la mujer samaritana. Él sabía lo que ella estaba pasando, lo que había vivido. De tal forma que Él la fue a buscar. Por eso esa necesidad, como nos dice el versículo, tenía que pasar por Samaria. Él la fue a buscar. Sabía la necesidad que tenía y también sabía que ella no lo buscaba a Él. Esto me lleva a hacer una analogía con lo que estamos viviendo, con lo que estás viviendo, con lo que yo estoy viviendo en estos tiempos. Él conoce tu necesidad. Eso lo hemos escuchado en varias ocasiones, ¿verdad? Que Él conoce y sabe todo lo que nos está pasando. Él sabe de tu enfermedad. Él sabe de esa escasez económica. Él sabe de esos problemas con el esposo o de esas preocupaciones con los hijos, con tus niños. Él sabe lo apurada que estás.
Y Él sabe que debe buscarte y encontrarte. Hemos escuchado en otras palabras, en otros versículos nos han dicho también, busca a Jesús. Ve y descarga en Él todo lo que tienes. Lo escuchábamos la vez anterior. Ve y descarga en Él. Pareciera repetitivo esto. Pero ¿qué pasa si vamos a buscarlo o a lo mejor no nos dicen y no lo hacemos? ¿Qué pasa si yo no lo busco como Él quiere que lo busque? Y todo esto me lleva a ver que aunque tú no lo busques, Él te va a buscar, Él te está buscando. Y en esto me surge una pregunta y quiero que tú también te la preguntes. ¿Dónde me encontrará Jesús? ¿Dónde me encontrará Jesús? Si yo no lo busco en el momento en que debo, si yo no lo busco en el momento en el que es necesario, quizás por mis actividades, ¿dónde me va a encontrar Él? Y siguiendo con esta palabra de la samaritana, vemos que a ella la encontró ahí, en ese pozo, donde ella iba a hacer esa actividad de sacar agua, de llevar agua a su casa, con la cual pues sabemos que el agua es algo vital para el diario vivir. Ella tenía que ir ahí, era algo que ella hacía normalmente, habitualmente, y entonces Jesús la fue a esperar ahí. Imagínate, la fue a esperar, porque ahí dice su palabra, se sentó y esperó, porque al poco rato llegó la mujer. Cuando Él le dijo a ella, por favor, dame un poco de agua para beber, ella se sorprendió, porque como dice la palabra, normalmente los samaritanos, ¿verdad?, y los judíos no se llevaban, no tenían buena relación. Pero ella se sorprende de que le pida eso. Y esto me lleva a decir a Jesús, Jesús, ¿qué me vas a pedir? Algo que a lo mejor no te he querido dar, algo que no he querido hablar, algo que no he querido decir. ¿Tú qué me vas a pedir? Dice la mujer, dice, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús no se sorprende, porque Él ya sabe a lo que va. Él ya sabe que va a tener un encuentro con esta mujer. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y yo te digo, ¿qué necesitas? ¿De qué tienes necesidad que te has estado quizás conteniendo o guardando o no has sido abierta con Él? Él está tocando a tu vida, Él está buscándote y quiere encontrarte. En esa enfermedad que estás pasando, Él te está buscando. En esos problemas que estás teniendo, Él te está buscando y te dice, hey, yo te puedo dar esa agua viva, yo te puedo dar la solución a esos problemas, pero quiero que tú me contestes. Ya vine, ya estoy aquí. Y a lo mejor lo vemos en una situación de escasez, quizás que estás pasando, lo ves como pues un problema o algo que está afectando tu vida, algo que te está trayendo pues a lo mejor más consecuencias, quizás de enfermedad por no alimentarse bien, o esa escasez de trabajo, ¿verdad? Que te dice, pues no tengo dinero, ¿y ahora qué hago? Jesús está ahí. Y por esa situación que estás viviendo, Él quiere hablarte. Él quiere estar ahí.
Por eso vuelve a preguntarte, ¿dónde me encontrará Jesús? ¿Dónde? Y vemos en este pasaje de la samaritana que con este pedirle agua y ella contestarle, él está entablando una conversación con ella. Está queriendo tener esa relación con esta mujer samaritana. A pesar, Señor, a pesar de que ella no le conocía, ¿sí? Quizás tú, que nos estás viendo por primera vez o te enlazaste ahorita a este video aquí en Facebook, tú no le conoces quizás. Y dices tú, ¿de qué están hablando? ¿O qué están diciendo? Jesús te está buscando y Jesús quiere una conversación contigo. Porque Él sabe todo lo que te está afectando, esa situación que estás viviendo. Y Jesús sabe que la respuesta a todo es Él. Está teniendo el deseo de tener una relación muy profunda contigo. Y no se refiere esta relación a decir, bueno, pues me voy a conectar a los programas de Facebook que están pasando de las prédicas, o puedes decir, bueno, yo sí me estoy conectando, yo sí lo estoy escuchando, yo sí estoy teniendo una conversación, una relación con Él. Claro que es bueno y es un alimento espiritual que estamos teniendo el podernos enlazar y escuchamos cómo nuestros pastores nos hablan, nos invitan a que nos conectemos, a que estemos pues buscando de su palabra. Pero lo que Jesús está buscando es una relación completa contigo. Y Él va a ocupar todos los medios necesarios y que puedan tener relación con tu vida, con tus actividades, para que pueda llegar a ti y pueda penetrar en esa área que necesita entrar. En ese lugar quizás que tú tienes guardado. En ese lugar que sin que nos demos cuenta, que sin que te des cuenta, está escondido. Vemos en este pasaje, y ya lo habrás leído o escuchado, ¿sí? Que esta mujer no tenía una buena, un buen antecedente, ¿verdad? De su vida familiar, su vida personal. Y Jesús la busca precisamente tomando como base esa actividad de ir a traer el agua, para poder confrontarla con esa situación que ella estaba viviendo. No nos gusta ser confrontados y no nos gusta sacar cosas que tenemos guardadas quizás, pero Jesús sabe que es necesario. Y Él dice, hey, estoy aquí, platica conmigo, habla conmigo, dime todo lo que quieras decirme, saca lo que tienes más allá guardado, Él lo sabe. Vemos en estos versículos de este pasaje que Él confronta a la mujer, vuelvo a repetir. Y cuando le dice, ¿verdad? Vamos a leer además aquí en su palabra, cuando le pregunta ¿por qué le pide agua? Y Él le dice esto, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y aquí puedo ver en el siguiente versículo cómo esta mujer, aún a pesar de que Jesús le está diciendo lo que Él le puede dar, entra en ella la incredulidad. Claro, pues no conocía a Jesús.
Dice en el siguiente versículo, el versículo 11, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, que la voy a leer, dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, aquí está la incredulidad, ve. Dice, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Esta mujer, lógicamente, contesta, o sea, en su carne, como ella lo veía, como ella lo sentía. Sabemos cómo es un pozo, ¿verdad? O sea, es algo que tiene una profundidad muy grande y que el agua la tienen que sacar con recipientes que van colgando de los lazos, de las que entran, ¿verdad? Todos conocemos ese pozo. Entonces ella para sacar esa agua tenía que accionar todo eso. Y Jesús está ahí, sin nada. Entonces ella no cree que él pueda sacar agua. ¿Qué agua le va a dar? Y le dice aquí con esta versión, ¿se cree usted superior? O sea, como que diciéndole, ¿usted quién es? O sea, ¿qué se cree? ¿El sábelo todo? ¿El poderlo todo? Y muchas veces estamos así. Muchas veces decimos, sí, Jesús me va a sanar, sí, Jesús me va a proveer, pero no lo creemos. Nos accionamos por nosotras mismas. Buscamos solución por nosotras mismas y oramos. Pero ¿sabes qué? A veces oramos sin creer. A veces oramos, pero lo hacemos nosotros. Oramos pidiendo que Dios lo haga, que Jesús obre, pero no lo creemos. Y caminamos y empezamos a actuar y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué entra la incredulidad? Y si vas a decir, yo incrédula, pues si soy cristiana. Claro, para las que ya conocen de Jesús. O a lo mejor para ti que nos estás viendo por primera vez, dices, pues no es posible, no creo que Él lo pueda hacer. Si yo he movido todo, ¿cómo Él va a darme solución a la enfermedad que estoy padeciendo? ¿Cómo me va a dar solución si no tengo ni un peso? Pero Él está ahí y Él te dice, yo te voy a dar de esta agua de vida, pero quiero hablar contigo. Y hablar con una persona, para Dios, no es precisamente que venga la voz del cielo y te hable y retumbe y diga muchas veces, hola, aquí estoy. No. Él nos busca con eso que estamos pasando, como te lo decía. Él te busca por medio de alguna persona que quizás te habla y te dice, hola, ¿cómo estás? Quizás esa llamada que recibiste o ese mensaje de WhatsApp o de alguno de los medios de las redes sociales que alguien te envía y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes tú que no es Dios? ¿Cómo sabes tú que no es Jesús que está sentado a la orilla de ese pozo? Preguntándote en eso que tú estás haciendo, que es entrar a chatear, que dices, ay, tengo que ver todo lo que hay de mensajes, tengo que ver todo lo que está aquí. Y te aparece ese mensaje que te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? Hola, me gustaría saber de ti. Dios puede ocupar muchas situaciones, muchas personas. Dios las ocupa para buscarte y encontrarte. Si tan solo supieras qué anhelo tiene de tener esa conversación íntima contigo. Y tú vas a decir, ay, pero ¿cómo le voy a contar a esa persona que me está preguntando? Algo que me está pasando, es algo muy personal, ¿cómo se lo voy a decir? Sabes, muchas veces como
mujeres nos cerramos, nos guardamos las cosas y están ahí, acumulándose, acumulándose, acumulándose. Y muchas veces vamos a Dios, pero vamos maquilladas. Porque las mujeres somos muy dadas a maquillarnos. Todos lo sabemos que nos vemos mejor, cambia nuestro aspecto, nos vemos más bonitas. De por sí somos bonitas, ¿verdad? Somos hermosas. Pero en lo físico cambiamos al maquillarnos. Y sin darnos cuenta, vamos ante Dios, vamos ante Jesús, bien maquilladas, para que nos veamos bien, para que estemos bien, y no es así como estamos. Esta mujer, estando ante Jesús, fue confrontada. Y aunque ella le dijo que no, cómo él iba a ofrecerle algo, ¿sí? Jesús le tocó esa área donde ella no le gustaba que le tocara. Jesús sabía que era necesario que esta mujer se diera cuenta de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando con su vida. Y cuando ella le dice, ¿cómo usted va a ofrecerme algo mejor que el agua que Jacob utilizó con él y sus hijos? Jesús le dijo, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. ¿Sí? Y ella tiene deseo de beber esa agua que él le ofrece, de esa agua viva que él le ofrece, y se la pide. Le dice, dame de esa agua, yo quiero tener de esa agua para no volver a venir aquí y sacarla del pozo. Con esta actitud, con este comentario, ella está dando a mostrar que no le gustaba ir por agua. Quizás tenía que caminar muchos kilómetros. Estaba lejos de su casa. Sabemos que en ese tiempo no había pues transporte, ¿verdad? Y ellas tenían que cargar el agua con esas vasijas. Era algo que no le gustaba, pero tenían que hacerlo. Entonces cuando Jesús le ofrece esa agua viva, ella dice, dámela, yo no quiero venir aquí. Dámela. Y quizás estamos así, decir, yo ya no quiero tener esta enfermedad, yo ya no quiero tener esta escasez, dame lo que necesito. Dame para ya no andarme pidiendo dinero, para ya no andar sacando préstamos en el banco, para ya no meter tarjetazo. Dame ese dinero que necesito. Pero ¿sabes qué? Él confronta a esta mujer. Y dijo, sí, lo voy a hacer. Te voy a dar esa agua, pero quiero que vayas y traigas a tu esposo. En esta versión dice eso. Jesús le dijo, nos dice en el versículo 16, ve y trae a tu esposo. Quiero la familia completa. No nada más a ti te voy a bendecir. Quiero la familia completa. En estos tiempos hemos escuchado, en esta cuarentena que estamos viviendo, hemos escuchado cómo pastores, mensajes donde dice que Dios está buscando a la familia. Dios está volviendo a restaurar la familia, aunque en algunos casos las familias se están destruyendo. Pero en el fondo el deseo del corazón de Dios es restaurar a las familias. Y en esta parte donde Él les dice, ve, trae a tu esposo, porque Él quiere darle quizás la bendición completa a toda la familia. Y aquí es donde ella se maquilla ante Él. Y le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. No tengo esposo. Queriendo aparentar, pues que estoy bien,
estoy bien. Sí, no importa la pandemia, no importa esto. Cuando esa persona te pregunta con ese mensajito, oye, ¿cómo estás? Tú le contestas, estoy bien. Nos escondemos detrás de ese mensaje. Maquillamos nuestra situación. Y esta mujer la maquilló. Le dijo, no tengo esposo. Sí, dijo una verdad, pero a medias. No la dijo por completo. Pero como te decía al principio, Jesús sabe todo de nosotros. Jesús sabe todo. Y aunque lleguemos maquilladas ante Él, Él dice, seguro que hasta se ríe. Ay, mi hija. Ay, Tere. Ay, Lupita. No sé cuál es tu nombre. Pero Él sí lo sabe. Y de seguro dice, ay, Guille, ¿cómo lo estás? ¿Cómo me estás diciendo que estás bien? Si yo sé cómo estás. Si yo sé lo que te duele. Si yo sé por qué te duele. Y le dice Jesús, es cierto. Le dice a la samaritana, volviendo a la palabra. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo. Porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Dijo la verdad encubierta. Porque ella nada más dijo, no tengo esposo. Pero no dijo todo el trasfondo. Pero qué maravilloso es Jesús. Porque Él sí lo sabe. Y Él sabe qué tanto maquillaje nos ponemos. Él sabe cuántas capas le hemos puesto a nuestras palabras. Cuántas capas de maquillaje le hemos puesto a nuestro sí, estoy bien. Y Él sabe, porque sabe lo que necesitamos. Se sorprende la samaritana, dice en el siguiente versículo. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Y leyendo esta escritura que Dios me puso, aquí la mujer le da la vuelta a Jesús. Veo cómo ella le da la vuelta, le cambia la conversación, le da el avionazo, en otras palabras, como solemos decir popularmente. Le da el avionazo. Él se va para otro lado ella. Porque en lugar de contestarle, sí, tienes razón. He fallado con uno, he fallado con otro, lo he dejado, o a lo mejor se ha muerto. En lugar de decirle eso, en lugar de aceptar su realidad, en lugar de aceptar esa verdad que Jesús estaba diciendo, ella le da la vuelta y le dice, Señor, seguro que ese es profeta. Y le cambia la conversación diciendo, vemos en el versículo 20 cómo se lo cambia y le dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. O sea, no estaban hablando eso. Jesús estaba hablando de su vida, Jesús estaba hablando de lo que Él le podía ofrecer y de que Él era el Mesías. Y ella lo esquiva. Ella se va por otro lado. Y lo manda, ahora sí que hasta el otro extremo de la conversación. Algo que no tiene nada que ver. Y yo me preguntaba,
Señor, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto te he esquivado? ¿Hasta qué punto he cambiado esa conversación que tú quieres tener conmigo? Quizás sí hemos ido a su presencia, quizás sí lo hemos buscado, pero me gustaría que te preguntaras, ¿hasta qué punto he aceptado esa conversación con Él? No quiero decir con esto, ¿verdad?, que no las has hecho, o que todas quizás estemos en esta situación. Estoy hablando lo que Dios puso en mi corazón. Sé que hay mujeres que tienen una relación muy estrecha, muy íntima con Dios. Pero así como las hay, también las sabemos, y me incluyo, de las que no nos hemos abierto 100% con Él. De las que no queremos ver quizás cosas que están ahí, que están presentes en nuestra vida y que nos están afectando. Pero no las queremos hablar ni con Él ni con nadie. ¿Por qué? Porque yo soy cristiana, porque yo estoy bien, porque he aprendido que debo estar bien y que todos los que me pregunten, debo decir que estoy bien. Pero Jesús te confronta y te dice, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De verdad, me gustaría que en este momento cerraras los ojos y te preguntaras, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con Dios? Quizás estás enojada con Él y no te has dado cuenta. Y quizás oras por orar y no recibes respuesta. Quizás hemos clamado, ya has orado, ya has pedido oración por sanidad y Dios responde, lo sabemos. Hemos hecho jornadas de oración, hay horarios de oración y Dios responde. Pero también sabemos que en algunas ocasiones no ha respondido. En el momento que queremos o como lo queremos, no ha respondido. Y eso trae enojo a veces. ¿Cómo te sientes? Mujer, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás enojada? ¿Estás frustrada? ¿Estás preocupada? ¿Estás depresiva quizás y no te das cuenta? No lo sabes. Porque como decía, hemos aprendido a decir, estoy bien. Estoy bien. ¿Y sabes qué? Los demás pues ya no preguntan. Y a lo mejor esa persona que te mandó el mensaje diciéndote, hola, ¿cómo estás? Sería de gran bendición porque te iba a hablar de parte de Dios. Te iba a dar quizás una palabra que te iba a abrir los ojos espirituales, porque era una forma en la que Jesús te estaba buscando, en la que Jesús está queriendo tener esa conversación contigo, porque sabe que te gusta entrar al WhatsApp, te gusta estar en contacto con las demás personas por ese medio. Entonces Él dice, por aquí voy a agarrar a Anita, por aquí voy a entrarle a Petrita. Y perdón si digo los nombres, ¿verdad? No específicamente estoy refiriéndome a estas personas. Son nombres que me han venido ahorita.
No quiere decir que lo estén, ¿verdad? Pero Él va a ocupar, como te decía al principio, Él va a ocupar lo que sea necesario para llegar a tu corazón, para llegar y realmente tener esa conversación contigo. Pero esa conversación real, esa conversación en la que tú seas sincera, esa conversación en la que digas, sí, Señor, sí, Dios, estoy enojada contigo por esto. Estoy enojada, quítame este enojo. Y no darle la vuelta como lo vimos que hizo esta mujer samaritana. Dice su palabra que Él nos conoce por nombre, ¿verdad? Que Él nos conoce por nombre. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no aparece el nombre de esta mujer? Nunca le preguntó su nombre. Nunca. Bueno, al menos la palabra no lo menciona, que le haya preguntado su nombre. Por eso solamente aparece como la mujer samaritana. Y ella nunca se lo dijo. Ella nunca se presentó y le dijo, hola, soy María, a lo mejor. No siguió esa conversación que él quería entablar con ella. No se abrió, no abrió su corazón. Hemos escuchado y hemos leído, ¿verdad? También donde nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero no nada más es ir a Él. Es ir y abrir tu corazón. Ir y ser sincera 100% con Él. En todo. En todo. Por eso te decía que confrontó a esta mujer. Y Jesús nos confronta. Jesús nos confronta. Y duele. Déjame decirte que duele. Quizás tú ya lo pasaste. O quizás ahorita te estás preguntando, ¿verdad? ¿Por qué no he sanado? ¿O por qué no he encontrado trabajo? ¿O por qué mis hijos no me obedecen? Él quiere escucharte. Pero no religiosamente. No quiere que llegues y digas, oh, Padre Celestial, aquí estoy. Escucha mi clamor. Porque muchas veces hemos caído en eso. Él quiere escuchar a esa mujer sincera. A esa mujer que muchas veces reprime sus emociones. Quiere escuchar a esa mujer que está apurada, que está quizás afanada con los quehaceres, con esto de la pandemia. Tenemos a los hijos en casa que están con sus clases, que necesitan atención, los más pequeños, que necesitan pues un móvil, un celular, que necesitan una computadora. Y vemos esas necesidades y nos preocupamos y decimos, ¿y ahora cómo se los voy a dar? Si nada más tengo uno y son 2 hijos, si nada más tengo un celular y son 2 hijos, y necesitan ese celular en el mismo horario, y no tengo ahorita dinero para comprarles. Necesita escucharte, mujer. Necesita oírte. Pero también necesitas escuchar tú su voz. Escuchamos, como nuestro pastor decía, ¿verdad? Oír la palabra. Oír. Pero ¿cómo oírle? Si cuando nos gusta, le damos la vuelta. O cuando nos busca, nos maquillamos y quizás nada más decimos lo que nos acordamos.
Y te estoy hablando esta palabra porque en estos tiempos, déjame decirte que yo he sido muy confrontada. Confrontada como no creí serlo. Algo que como mujer no lo sabía, algo que como mujer lo tenía guardado y no me daba cuenta. Y aún a pesar de que he ido a buscar a Dios, he aplicado lo que aplicado entre comillas, como dicen los jóvenes, ¿verdad? O decimos entre comillas, lo he buscado, o he ido a su presencia, no me daba cuenta. Quizás le daba la vuelta, como esta mujer. Y quizás le empezaba a orar y a hablar de otras cosas, no hablando lo que él quería que yo hablara. Y solo quiero decirte esta pequeña parte, no es cuestión de dar testimonio ni mucho menos, pero esta palabra a mí me llegó muchísimo. Y yo le decía a Dios, ¿de verdad Dios quiere que hable esto con ella, con tus hijas? ¿De verdad? En estos días de cuarentena, todos lo sabemos, nos hemos tenido que recluir en casa. Hemos dejamos de laborar muchas en oficinas, en las empresas o en tu negocio, no sé dónde estabas, dejamos de laborar y nos metimos en ese ambiente familiar. ¿Sí? Y comenzamos a vivir esa vida que lo hemos visto, lo hemos escuchado, que no estábamos acostumbrados, que no estábamos habituados. Y sin saber de dónde yo enfermé de la garganta. Una aparente infección viral, pero no podía sanar. Fui a un médico, luego otro médico, y un tratamiento primero sencillo, después otro, y no sanaba. Y entonces después un especialista, y el especialista, después de analizarme y de verme, me dijo, necesito que se compre estas medicinas para que empiece a tratarse ese dolor de garganta que tiene y ese dolor en el pecho. Pero cuando yo vi, esas medicinas eran para la ansiedad. ¿Y sabes qué dije? ¿Ansiedad? ¿Yo? ¿Ansiedad? ¿Cómo? Pues si yo soy cristiana, si yo vivo en la paz de Dios, si yo vivo bajo las sombras del Altísimo, yo rechazo esa ansiedad, no la acepto. No la acepté. Y fui desobediente a la indicación de ese médico especialista. De las 3 medicinas que me recetó, me compré 2, la de la ansiedad no, porque dije no, yo no tengo ansiedad. ¿Cómo voy a tener ansiedad? Si me vivo alabando a Dios. Casi me salían las alitas. Y seguí tomando los medicamentos, pero no mejoré. Orando, Dios me puso a ir a naturistas, a un médico naturista, porque pues a mí me gustan mucho las verduras y las frutas, y fui a naturista. Y después de ver mi historial, ya me habían mandado a hacer análisis de garganta, análisis generales, cultivos de la garganta y eso. El médico me manda tratamiento y después de estar tomando, yo le pregunto para qué son los medicamentos y me dice es para el estrés y para la ansiedad. Y yo seguía con el orgullo. Y le di vuelta. Y le dije, no, yo no soy. Yo no
soy esa persona que está sufriendo de ansiedad, yo estoy bien. Pero ¿sabes qué? Me empecé a orar y empecé a buscar a Dios. Fui obediente porque como dice la palabra de Él, ¿verdad? Debemos ser obedientes. Y como hemos escuchado, no aceptamos las enfermedades, las rechazamos en el nombre de Jesús, declaramos que somos sanas, pero a la vez sigo el tratamiento, pero declarando que soy sana. Y comencé ese tratamiento y lo seguí, pero todo el tiempo declaraba, no, yo no sufro de ansiedad. Pero seguí con el tratamiento. Pero lo que sí hice fue empezar a orar, y empezar a buscar a Dios, empezar a buscar a Jesús. Y fue en esos momentos de orar, de buscarle, de decir, Jesús, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esta simple infección no ha podido sanar? Y es en esos momentos cuando Dios me confronta, cuando Jesús me confronta. Y después de leer este pasaje, me di cuenta que Jesús está usando esta enfermedad para que Él me encontrara, para que yo me encontrara realmente con Él, para que pudiera entablar esa conversación tan íntima con Él que ha tocado partes en mi vida, en mi sentir, en mis emociones, que no me había imaginado. Y que tenía muy guardadas y que ni siquiera me acordaba o ni siquiera sabía que las tenía. Y principalmente con ese orgullo espiritual que tenía de decir, yo soy cristiana, o sea, ¿cómo ansiedad? Y son en esos momentos de conversación que empecé a tener con Él, que Él me empezó a revelar y hablar de cosas que yo tengo o tenía o aún sigo teniendo en mi vida. Me hizo ver que sí sufría de ansiedad, o quizás aún todavía sigo sufriendo, estoy en el proceso. Cuando yo empecé a buscarle y a hablarle y decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Él me empezó a mostrar partes de mi vida, partes de mis actividades, que yo las creía normales. Y él me decía, no, eso que estás haciendo ahorita es ansiedad. Un pequeño ejemplo de esto es que yo estaba acostumbrada a hacer mis actividades, a organizar mi tiempo, como siempre nos han dicho, administra tu tiempo, acomodar de tal forma que te dé tiempo de hacer todo lo que debes de hacer y dar un extra a poder dedicar tiempo a la iglesia, tiempo a casa, tiempo al trabajo. Entonces eso me hizo organizar mi tiempo y hacer todo rápido, decir de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora lo demás, y me acostumbré a caminar rápido. Yo en la calle te caminaba así, rápido, porque quería agilizar las cosas para tener lo que sobraba de mi tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Y en este periodo de que Jesús me estaba confrontando, de que Dios se ha estado tratando conmigo con esta enfermedad de la garganta, cuando yo salí a caminar y empecé a caminar, por uno de las recomendaciones del médico me dijo, tiene usted que estar tranquila, no tiene que haber corajes, no tiene que haber problemas, tiene que dormir sus 8 horas, tiene que acostarse antes de las 10 de la noche, en paz. Vi que en verdad no tenía paz,
Porque también una recomendación que me hicieron fue, salga a caminar 10, 15, 20 minutos diario para que se relaje. Y yo lo pensé, te voy a ser sincera, lo pensé y dije, pero pues si yo camino, o sea, yo estoy acostumbrada a caminar. Y pues camino bien rápido, o sea, camino rápido y me gusta correr también. Y dije, pues camino, bueno, pero voy a ser obediente. Y salí a caminar esos 10, 15 minutos que el médico me dijo. Pero cuando yo salí a caminar y comencé a caminar rápido, como estaba acostumbrada a hacerlo, en ese momento vino la palabra de Dios, vino Jesús, me confrontó y me dijo, estás caminando rápido. Eso es una muestra de tu ansiedad. No estás disfrutando el caminar. Y yo me quedé así como, ¿qué? Y duele que Dios te confronte. Y me empezó a confrontar en varias partes de mi vida. Y me empezó a hacer ver que sí, sufría de eso. Y entonces comencé a tener conversaciones con él de decirle, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué? Pues si yo creo que estoy bien. Todos me preguntan, le digo que estoy bien. Pero Jesús decía, no, no estás bien. No estás bien como debes de estar. Estás bien como tú crees estar bien. Pero como yo deseo que estés, no lo estás. Y es fuerte recibir esa palabra. Y dije, ok, está bien. Empieza a limpiarme y quiero saber qué está pasando en mí. Muéstrame. ¿Por qué se origina la ansiedad? Y gran sorpresa. Se comenzó a originar más fuerte al estar yo aquí en casa. Al tener a esposo aquí, al tener hijos aquí en casa y no estar acostumbrado a esos. ¿Cómo estás, mujer? ¿Cómo estás realmente? No quiero decir que estés como yo, ¿verdad? No quiero decir que estés en la misma situación. Pero ese sí es un momento para preguntarle a Dios si lo que estoy pasando, si lo que tú estás pasando es para confrontarme, para que yo me encuentre con Él y para que Él se encuentre conmigo y me haga ver lo que yo no he querido ver o lo que yo no he podido ver. Va a ser fuerte si tú decides aceptar esta conversación que Dios está queriendo tener contigo en esta situación que no te gusta, en esta falta de empleo que tú tienes quizás. Él quiere hablar contigo, Él quiere trabajar contigo, Él quiere hacerte ver qué está en tu vida mal o no tan acorde con lo que Él quiere que tú tengas. Y que te está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esta área. Hay que modificarte, hay que moldearte en esta área de tu vida. Y hay una pregunta que a veces yo me he hecho y que luego les invito a las mujeres a hacerse. No te preguntes por qué. Pregúntate, ¿para qué estás viviendo esta situación? ¿Para qué buscó Jesús a esta mujer samaritana? Como lo vemos,
si tú has leído o si no te invito a que leas en tu casa la siguiente parte, ¿verdad? Donde ella dice que después de hablar con él y decirle Jesús, de confrontar la situación que ella tenía, ella dice que se fue de ahí y se fue a Samaria a hablar con la gente y a decirles que él era profeta, que se había encontrado a alguien que era profeta, y al parecer, por lo que leemos, ella creyó que él era profeta y creyó en él. Y mucha gente se convirtió, dice la palabra, por la palabra de la samaritana, de esta mujer. Muchos creyeron en él. Pero hay algo que no veo en este pasaje. Fue que ella haya cambiado su vida. Bueno, al menos no se ve. Espero que sí lo haya hecho, yo creo que sí. Pero no en el momento en el que Jesús se estaba mostrando, en el que Jesús estaba queriendo hablar con ella, en el que Jesús estaba haciendo esa conversación en esa área donde a ella no le gustaba, que era ir a traer el agua. En esa área en la que él buscó para encontrarse con ella. En ese lugar en el que no queremos que nos toquen o no queremos que entren y en el cual nos hemos cerrado. Y quizás hasta nosotras mismas. Por eso, vuelve a preguntarte, ¿dónde me encontrará Jesús? ¿Dónde me encontrará Dios? ¿Dónde me encontraré con Él? ¿Dónde voy a entablar esa relación con Él? ¿Dónde? ¿En ese problema con tu esposo? Quizás tengas que sacar muchas cosas que tienes guardadas en contra de tu esposo. Muchas cosas que te has reprimido y que no le has querido decir ni a él ni a nadie. Y que las tienes ahí. Y que Dios te está haciendo pasar ese momento. Y Dios te está haciendo vivir ese problema con él o con la familia para que tú hables y saques todo eso que tienes guardado, todo eso que te ha dolido, todo eso que te ha afectado y que dices tú, no, yo la perdoné, yo la olvidé, yo ya saqué, pero que a fin de cuentas nos damos y vemos que no es así y que es necesario hablar sinceramente esas cosas con Jesús. Y decirle, Jesús, estoy enojada con mi esposo porque me hizo esto. Y aunque he dicho que le he perdonado, no lo he podido hacer porque lo recuerdo, porque lo saco, porque viene a mi mente. Y hablarlo con tu esposo. Hablarlo con él y decirle, yo me enojé por esto, por lo que hiciste tú, por lo que me hablaste. Si ya lo hablaste, qué bueno. Y si no, hazlo. Habla con la persona que tengas que hablar. Saca eso que tienes y pide a Espíritu Santo que aún te revele lo que está guardado muy en el fondo de tu corazón. Muy allá adentro que no sabemos que está, pero ahí está. Como estos 5 maridos de esta mujer. Estaban en su pasado, allá están, ya pasaron. Pero ahí estaban. Y esos 5 maridos que había tenido le estaban afectando de tal forma que en su vida actual ella no había decidido casarse con esta persona. Cuando Dios le dice, ciertamente has dicho, no es tu marido, no es tu esposo. No sé, ¿verdad? Quiero imaginarme que quizás estaba como amante, que quizás estaba en unión libre, como acostumbramos decir, ¿verdad? Porque había vivido situaciones difíciles esta mujer con los anteriores esposos, con los anteriores maridos, había sufrido problemas, había vivido una vida difícil. No lo sabemos, pero esas situaciones que ella había pasado, quiero imaginar que la habían afectado de tal forma que con la persona que ella estaba conviviendo o viviendo de alguna forma, cuando Jesús la confronta,
No era su marido, no había decidido casarse, no se había casado. Quizás no se veían de vez en cuando y hacían vida marital, vida familiar, y sí, se separaban o no querían casarse ya. Entonces ella tenía algo ahí adentro, algo guardado, algo que le estaba afectando su presente en ese momento cuando Jesús la confronta, pero que ella no veía, no había visto y no quiso ver cuando Jesús se lo dijo. No quiso abrir su corazón y le dio la vuelta. No hagamos eso, amigas. No le demos la vuelta a Dios. No le demos la vuelta a Jesús. En esta situación que estás viviendo, en esta situación que estamos viviendo, ¿tú sabes cuál es? Ve a Jesús. Busca a Jesús. Y deja que te confronte. Deja que entre hasta lo más profundo de tus sentimientos, hasta lo más profundo de tu corazón. Déjalo, pregúntale, dile, muéstrame Jesús, muéstrame Espíritu Santo, ¿qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que tengo escondido? ¿Qué es lo que no he querido ver y me he guardado muy en el fondo de mi corazón? Muy allá en el fondo queriendo olvidar, pero que sabemos que trae una consecuencia posterior, que trae una consecuencia física a nuestro cuerpo. Porque todos sabemos que las enfermedades surgen muchas veces por causas emocionales. Surgen muchas veces en las áreas, ¿sí?, que no nos imaginamos, porque nos hemos guardado, porque no hemos perdonado. El cuerpo reacciona, el cuerpo saca. Yo tuve que confrontar a mi esposo. Tuve que hablar con mi esposo. Cosas que tenía guardadas y que no me daba cuenta. Porque Dios me mostró que me estresaba, me provocaba ansiedad el que Él estuviera en casa aquí conmigo. Porque estaba acostumbrada a salir, a estar fuera todo el tiempo, a irme a la iglesia, y no estaba acostumbrada a vivir con Él, a convivir con Él, a convivir con mis hijos. Y aquí viene la pregunta que Dios también me hizo, que Jesús me puso así enfrente y me dijo, ajá, ¿y cómo va a ser tu vida cuando tú dejes de trabajar? Porque va a llegar un momento, si Dios lo permite, ¿verdad?, en que tenga más edad, que deje de trabajar, que me tenga que meter en mi casa por completo o con alguna otra actividad, pero que tenga que estar con mi esposo 24/7. ¿Qué va a pasar? Si en estos momentos esa parte me provocó más ansiedad, ¿qué va a pasar cuando llegue esa situación? Y yo no quiero que pase lo que vemos que pasa en la sociedad, que hay muchos matrimonios que se deshacen siendo ya adultos, siendo mayores, siendo abuelitos, se separan y se van, uno con una hija, otro con otro hijo, se quedan solos, se separan porque ya están viviendo otra vez ellos dos, viviendo todo el día, conviviendo, y no, pues por decirlo así, no se aguantan. Esa parte, esa área también me la confrontó Dios. Y dije, Señor, ¿es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Debo aceptar esa conversación. Debo aceptar esa conversación. Así es que te pido, mujer, y perdona que me haya tenido que darte estos ejemplos, estos pequeños testimonios. Quiero que te preguntes, ¿dónde me encontrará Dios? ¿Dónde?
y quizás ya te está encontrando. Así es que yo te pido, y a todas las que están escuchando, y a lo mejor tú que escuchas por primera vez, Dios te está buscando. Dios te está buscando y te va a encontrar en ese problema que estás teniendo. Solamente abre tu corazón y déjate guiar por Él. Escúchalo, escucha a Jesús, y si vas a Él, como dice su palabra, venid a mí, ve de corazón y abre tu alma, tu mente, tu espíritu al 100% para que Él pueda trabajar contigo y pueda cambiar lo que debe de cambiar. Y pueda ser moldeado, y no le des la vuelta. No le cambies la conversación. Deja que lo haga. Así es que, amadas, déjame orar por ti unos minutos. También vamos a orar por aquellas mujeres que están conectándose por primera vez. Te pido que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú estás hablando, Señor, porque tú nos conoces, porque tú quieres, Señor, tener, Señor, ese encuentro con cada una de nosotras. Te doy gracias por esas mujeres, Señor, que se están abriendo ante ti, que se van a abrir ante ti, Señor, y las cuales tú vas a moldear, Señor, tú vas a confrontar, y tú vas a sanar, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras en cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, también por las mujeres que se conectan por primera vez. Y yo te pido, Padre, que tú toques su corazón y dejes que se abran a ti. Dejes, Señor, tu palabra, Señor, puestas en ellas, puestas en su corazón, Señor, para que volteen y te ven a ti y abran y te entreguen su vida y su corazón, Señor. Yo te pido, papá, que obres en cada una de tus hijas como tú quieras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, chicas, y seguimos aquí en nuestro Café Caritas. Que Dios les bendiga.